Shalom. Shalom a todos, shalom, saludos a toda esa gente linda de Catedral de la Fe y a todos nuestros pastores, compañeros, amigos, familia, porque Catedral de la Fe es una familia. Baruch Hashem. Y estamos muy felices de estar con todos ustedes una semana más, una parashá súper interesante, como siempre decimos, la palabra de Elohim siempre es interesante, pero esta trae una historia muy especial. Esta vamos a poder cubrir solamente una línea otra vez, pero vamos a profundizar, aunque es el nivel más básico. Vamos a poder profundizar bastante. Profundizar dentro del nivel leve. Exacto. Pero vamos a empezar para hacernos la bendición antes del estudio de la Torah. Tú coges la en castellano y yo cojo la en hebreo. Bendice a Adonai, el bendito sea. Bendito sea Adonai, el bendito sea por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió a nosotros de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Ahora lo vamos a hacer en la fonética hebraica. Barechutet Adonai Amvorach. Baruch Adonai Amvorach Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahal banu mikol ha'amin. Venatan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten Torah. Amén. Vamos a dar un resumen de la primera aliyá para situarnos dentro de qué es lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo es el resumen? En la primera aliyá vemos cómo Elohim decide destruir por medio del agua toda carne de sobre la superficie de la tierra por causa de toda la corrupción que se ha producido. Solo la familia de Noah obtiene la gracia de poder sobrevivir esta destrucción mundial. El Eterno hace un pacto con Noah y le instruye acerca de cómo podrá sobrevivir. Tendrá que hacer un arca enorme, capaz de resistir el agua y recoger alimentos para más de un año, para la supervivencia de su familia, junto con las parejas de todas las especies de animales terrestres y volátiles. Noah hizo todo conforme a las instrucciones de Elohim. Aquí vamos a empezar entonces con el primer versículo de la aliyá Noach. Y dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noach. Noach era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. En otras traducciones dice perfecto en su generación. ¿Ok? Noach andaba con Dios. Pero andaba con Dios. Yo no creo que pudiera hacer eso. Fíjate, los rabinos, el rabinato presentan dos maneras de interpretación de este texto, del primer versículo de Noach. ¿Okay? El primero dice que comparando la conducta de la generación maligna que existía en ese momento, que vivía en tiempos de Noach, ¿okay? Él parecía justo. ¿Okay? Fíjate, si Noach tuviera en el tiempo de Abraham, quizá no iba a ser, como dice, perfecto entre sus contemporáneos en esa época. Pero dentro de la época, porque estaba tan malo la tierra, ¿okay? Los hombres estaban pecando, tú sabes, estaban al garete. Pues entonces, el más justo de todo el mundo era Noach, de acuerdo a la población completa. ¿Ok? Eso es bien interesante saber que el Eterno ve nuestra situación, pero también ve el todo de donde nosotros estamos. Sí, el macro, lo ve El completo. macro.
no solamente nos ve a nosotros directamente, sino que se da cuenta, se da cuenta, no, él sabe, lo sabe todo. Él sabe por lo que estamos pasando, la época en que estamos y todos esos Sí, detallitos sí, sí. que nos ayudan mucho. Y aunque empieza la parasha diciendo que era perfecto entre sus contemporáneos, o en otra traducción que dice perfecto en su generación, okay, vamos a ver que él falló. Ujú. Una cosa que no se enseña, y vamos a tocar ese punto importante más tardecito, pero el versículo 10, que el próximo dice, Noah procreó 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. ¿Ok? Ahora aquí quiero presentarle una gráfica en la cual se ve Noah y su descendencia. ¿Ok? Y vemos a Shem. De Shem viene algunas ramificaciones de descendencia. Y hay algo interesante que se ve en donde está el cuadrito con M172. Y aquí ¿tú sabes lo que es eso? Esa es la firma genética Ujú. del pueblo de Israel, de Jacob. ¿Ok? Proyectado, ¿ok? Porque todavía no se ha podido, cuando se saca el cuerpo, ¿cómo se llama eso? De la tierra, Exhumarlo. exhumarlo, para entonces verificar la validez de lo que han calculado, que es la firma genética, ¿ok? Pero MS172, qué interesante, cuando a mí me clasificaron como Cohen, mi firma genética es M172, Ujú. ¿ok? Entonces, de esa misma firma genética, pues entonces hay ramificaciones, escaleritas, Ujú. en la cual, y entonces cada escalerita del cromosoma, que es como un espiral, Ajá. una, una, una escalera como espiral, hay subsecciones en cada escalerita. Y una de las subsecciones viene siendo el M172. Y dentro de esas subsecciones hay otras subdivisiones en las cuales aparece si eres levita, si eres yahudita, Ujú. shimonit, lo que sea. Y ahora mismo solamente pueden determinar quién es levita y quién no. Pero sí, a través de uno de las firmas genéticas que es M172, se determina que la descendencia es semética o judía. Eh, Complicado, ¿verdad? Sí, pero interesante también. Sí. Ok, pues eso quería atraerlo porque sí hay ah, la ciencia está investigando eso también en las ciencias de genética. Ok. Vamos a ver qué más nos dice esto. Sin embargo, vemos cómo la Torá da testimonio de que él era un hombre justo. En hebreo se llama Ish Sadik, que andaba con Dios. Además tenemos el texto de 7.1 donde Hashem está dando testimonio de que Noah era justo delante de él. Tengo que recordar que nosotros estamos hablando de Bereshit o de Génesis, no lo mencionamos al principio, pero todos sabemos que la historia de Noah queda en Bereshit, Que viene siendo Génesis. en Génesis. Noah que era justo delante de él. Por esto surge la segunda interpretación de estas palabras. Se trata de que Noah era justo y perfecto, a pesar de toda la maldad que había en los hombres que le rodeaban. Esto nos enseña que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que rodean, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Uf, eso es heavy. Cada uno tiene una responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante de Adonai. Fíjate, esto está bien interesante. Quiero hacer una aclaración aquí en el principio del slide, que Ish Sadik, la traducción directa de Ish Sadik es hombre justo. Justo. ¿Okay? No significa que andaba con Dios. ¿Okay? Y también esto que nos enseña que ni la cultura ni las costumbres del país, eso le quita
las excusas a mucha gente. Sí, Especialmente estas personas que dicen, pero yo me crié así, pues me tienen que aceptar así. no, y yo te he contado otras veces de una experiencia de una familia que vivía al lado mío. Cuando yo era jovencita, la familia, toda la familia, estaban envueltas en malos pasos. Sin embargo, no importaba cómo la familia disfuncional estaba trabajando, pero uno de ellos decidió ser el mejor. Sí. Estudió, se preparó y tiene un trabajo buenísimo en este momento. O sea que ni tampoco la familia nos debe de cambiar lo que nosotros queremos hacer. Y hay muchas historias en las cuales están escritas en diferentes libros, en biografías de personas que han pasado por circunstancias bien adversas y han echado para adelante, han sido, tú sabes, ejemplos para generaciones. Exacto. Y tenemos que estar claros en eso, que nosotros, no, a la sociedad, nuestros alrededores, nuestras circunstancias, no define quién nosotros somos. Exacto. Ni siquiera la familia. Ni siquiera la familia, ni siquiera los padres y los... Porque tú puedes tener unos padres que son unos... Disfuncional, sí. Que te maltratan, que te han maltratado, que quizás han abusado de ti. Pero uno hace la decisión. Exacto. ¿Okay? Por supuesto, el que lee la Torah, pues entonces tiene algo en su espíritu por estudiar la Torah que le da una ventaja. Claro. Y el Eterno va a estar ahí defendiendo. Exacto. Y el Eterno es que te va a moldear. Exactamente. A través de la Torah y a través, tú sabes, de muchas enseñanzas. ¿Cómo es que Elohim enseña al ser humano? Siempre y cuando desea ser instruido. Exacto. No hay excusa. No hay excusa, ¿no? A ver qué sigas diciendo esto. Esto nos enseña que ni la cultura ni las costumbres del país, ni las personas que rodean, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Ahora, si uno quiere ir con el flow de todo el mundo, ejemplo, una de las cosas que siempre me ha dado como un bate en la cabeza, cuando se empezó lo que el reggaetón, ¿okay? Que el reggaetón, el ritmo no es malo, pero lo que enseña en muchos casos es incorrecto. La lírica y cómo se baila. Pues entonces, en el reggaetón se baila lo que se llama un perreo. O perrean. ¿Okay? Como los perros. Exacto. Y eso básicamente es con ropa, tener sexo con ropa. ¿Ok? Y siempre veía videos que salían eso al azar en Facebook, ¿ok? De niñas pequeñas perreando o que se llama twerking, ¿ok? Y los padres dicen, ay, mira qué linda está twerking. ¿Qué le están enseñando a esa bebé permitiendo que haga eso, imitar el mundo? ¿Ok? Le están diciendo que eso es bueno. Sí, quizás suene un poquito extremista, pero la cosa es que no se puede cubrir esto sin decirle algo. Y lo que están enseñando es perversión a esos niños. Así mismo. No hay otra cosa. Porque si, fíjate lo otro, en el concierto de Bad Bunny. Todo el mundo sabe lo malo que él habla, las suciedades y inmoralidades que él proyecta. ¿Ok? Sin embargo, habían familias con sus hijos viendo el concierto. ¿Y qué mensaje le está diciendo a esos hijos? Claro que, la verdad que el mundo está malo. Que está bien mal. ¿Ok? Cada uno tiene una responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante de Elohim. Noah andaba con Dios. El verbo hebreo está en la forma de la gramática hebrea itpalel, que es una forma reflexiva. Se puede entender de modo que Noah se hizo
caminar con Dios. Ahora, no es que estaba físicamente caminando con Dios, con Elohim. ¿Ok? Aquí aprendemos que el camino con Elohim requiere disciplina, es el estilo de vida de Noah. Él Está hablando que él tenía un testimonio. tenía un testimonio y siguió las enseñanzas de Adán, Ujú. que fue pasado de generación en generación. Exacto. ¿Ok? So ahí tenemos, no es que andaba, ¿ok? Como Adán lo hizo, que andaba en el huerto con Elohim. Ujú. No, él simplemente hacía las cosas correctas, ¿ok? Ante los ojos de Elohim. No dice que Noah caminaba con Hashem, el Señor. El nombre sagrado que se escribe con las 4 letras, Yod, He, Hei, Vav y Hei, sino con Dios, en hebreo Elohim. El nombre de Hashem, Adonai, expresa su misericordia y el nombre Elohim expresa su justicia. Oh, eso es interesante. Entonces, cuando vemos en el hebreo Ujú, que ponen el tetragramatón, ujú. que son las 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, Exacto. porque no es Yod, Hei, W, Hei, porque la No. W no existe en el No, hebreo. no existía, es la Vav. Exacto. La forma que se saca el sonido como una W es con la U, la Vav y una E. ¿Ok? E. Ujú, ¿Ok? Pero cuando se escribe, se ve en la Torah, Yod Hei Vav Hei, en los escritos en hebreo, está expresando su misericordia. ujú. Y cuando escriben Elohim en hebreo, Es su justicia. es su justicia. Eso está bien interesante porque hay una diferencia Exacto. que no se ve en las traducciones, porque si solamente dice Dios, Ujú. no está expresando el sentir de Elohim detrás del título y su nombre. Noah se esforzaba todos los días para animarse a sí mismo a caminar con su Padre Celestial en relación con sus atributos de justicia. Hizo un esfuerzo. Ujú. ¿Ok? En medio de una generación perversa en la cual las normas ya no tenían ningún efecto sobre la vida diaria. En medio de esa generación, Noah caminaba en las normas de Adonai justo. Esto le hizo capaz de ser elegido para ser un medio de salvación para el mundo. Oh, eso suena familiar. Ujú. ¿Será que Noah que es una sombra de Mashiach? Sí, yo creo que sí, Porque él salvó con su acto con su acto. ordenado por Elohim, Sí, por la obediencia. salvó el mundo que estaba en ese momento. Así mismo. Y Mashiach, por su obediencia, salvó el mundo. Para todo el que quiere salvación. Exacto. Wow, eso está profundo. Mira lo que dice en Ezequiel. ¿Qué dice? Ezequiel 14, del 12 al 20. El Eterno menciona a Noah como una de las personas más influyentes en la historia humana, junto con Job, que es Job, y Daniel. Andaba, es la palabra hebrea hit, jalé. Se andaba, que viene de la misma raíz de jalajá. La palabra jalajá es un sustantivo y significa un caminar. Wow, eso está interesante. La palabra halajá se está usando en el judaísmo como un término técnico para la legislación judía. La halajá es la ley del Eterno expresada en ordenanzas y reglamentos que establecen los hombres que están puestos como líderes en el pueblo de Israel, con el propósito de aplicar los mandamientos eternos de la Torá en cada situación de la vida actual del pueblo judío. Eso está bien interesante, porque entonces tenemos la Torá, y entonces tenemos en las comunidades hebreas o judías, que ellos crean su halajá, que son los reglamentos para esa comunidad.
Pero órdenes también se pueden. no tienen nada que ver muchas veces directamente con la Torá o lo que dice la Torá, vienen siendo las costumbres. Las normas que se ponen en ese lugar específico. Sí. Se me ocurre, ¿será eso lo que Mashiach estaba, siempre argumentaba con los fariseos y los escribas? Por su halajá, por sus costumbres dentro de sus comunidades, que creaban un peso muy grande para un yugo demasiado difícil. Bueno, que ellos no podían ni siquiera bregar con eso. Interesante eso, algo para pensar. Mientras que la Torá escrita no se puede cambiar, porque no se puede cambiar ni una yod ni una lame, ¿okay? Ni un puntito, ni una tilde, nada se puede cambiar. La halajá va cambiando según las circunstancias vividas en cada momento histórico. So, la halajá es lo que se acopla al tiempo. Exacto, a los tiempos. Ok. Entonces eso hace, los líderes tienen que estar bien pendientes a eso, porque la halajá que se establece en la comunidad de fe, pues entonces no puede confligir con la Torá. Y si conflige con la Torá, la halajá está incorrecta. Exacto. Y no importa si viene de un rabino. Porque como nuestro amigo Cohen dijo, Carlos Cruz, la Torá es Torá, el resto es comentario. ¿Okay? Y esto tiene que ver también con la tradición verbal, porque la tradición verbal también es una halajá. Interesante. ¿Qué más dice esto? De esto aprendemos que Noah estaba interesado en vivir de forma práctica los mandamientos que el Eterno había revelado a Adán para los seres humanos. Hay un camino recto para el hombre establecido en el momento de su creación. Noah andaba en ese camino y por eso fue llamado Sadik y también que es justo e íntegro. Pues no era cualquiera. No era cualquier persona. Pero no era perfecto. No. No era perfecto comparado con todo el resto del mundo. Exacto. Pero cometía errores como todo. Esa no caminaba con las dos manos así, mirando al cielo. Okay. Y cantando himnos, tú sabes. En realidad no creo que nadie pueda caminar así. Sí, no, es que es difícil. Es difícil. Hasta el mismo Moshe falló. El mismo Abraham falló. Aunque no muchos lo enseñan, pero es una realidad. ¿Qué nos dice el próximo? ¿O tú ibas a decir algo? No. Okay. Sigamos pues. Pues chévere. En el versículo 11 de nuestro capítulo 6 de Génesis, y la tierra se había corrompido delante de Adonai, y estaba la tierra llena de violencia. Según las escrituras, hay especialmente 3 pecados que traen el juicio del Dios sobre los hombres, debo decir, la idolatría, el sexo ilícito y el homicidio. Cuando una nación, un pueblo llega a cierto nivel en estos 3 pecados, Dios viene con juicio para eliminar esos pecados. Wow, en la época que estamos viviendo, eso se está viendo. Eso es lo que vino a mi mente ahora mismo. Un cuarto pecado es también presentado como la gota que hace rebosar el vaso de la paciencia de Adonai, el robo. El texto hebreo dice que la tierra estaba llena de Hamás. Robos con violencia. Según Amós capítulo 1 y 2, la palabra Hamás es la misma que hoy día usa uno de los grupos terroristas en el Oriente Medio. Eso es interesante. Pero fíjate el robo. ¿Será robo solamente de cosas de valor? No, mira, si vamos a hablar de robo, nos vamos de la parasha, porque nos roban el tiempo, nos roban la paz.
Y si seguimos por ahí para abajo, vamos a terminar hablando de robar. Sí, sí. Hay que parar, esto Pero, tenemos que pero, parar. pero fíjate, es algo bien importante para mantener en la cabeza, porque una persona, ejemplo, que siempre llega tarde Está robando tiempo, de las otras personas. está robando tiempo de las otras personas, está robando tiempo de Elohim, si es que estamos en una congregación, está robando tiempo de su trabajo, al jefe le está robando también. O sea, la palabra robar es bien, bien intensa. Si vamos a hablar de robar, no vamos a parar. Y esas personas que llegan tarde a los servicios o los cultos. Eso fue lo que Vamos a dije. quedar, dame Te lo quedarme, estoy me diciendo, voy a vamos quedar a ahí. parar ahí Me voy a quedar ahí, y sí. vamos a aguantarle robar. ¿Qué nos dice el versículo 12? Fíjate, estamos yendo versículo por versículo. ¿Ok? Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrupta, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Según Rashi, porque toda la carne se había corrompido, incluso el ganado, las bestias y las aves aparecerían con aquellos que no eran de su propia especie. Eso es bien interesante. La palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. Estos dos pecados son los únicos que son mencionados en las enseñanzas de Pablo a los temerosos de Adonai entre las naciones como algo de lo que hay que huir. En 1 Corintios 6:18 está escrito: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Wow. Mira, me interesa lo que dice Rachid, porque toda la carne, porque fíjate lo que está diciendo el versículo. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne, no dice hombre o humanidad. No, está hablando de todo. Toda carne, estamos hablando De los específicamente. animales también. Todo. Entonces, ¿cómo es que se corrompieron los animales? Eso de las propias especies, eso me causa curiosidad. Sí. Yo tengo una idea. ¿Cuál es la idea tuya? ¿No sería que, qué sé yo, los gatos se juntaron con los perros o cosas así? Fíjate, O los hombres con los animales o algo así. eso puede ser. Ahí también, uno tiene que ver lo siguiente. Los animales no tienen libre albedrío. Que ellos no hacen sus propias decisiones. Ellos siguen extintos. Y dentro de la programación que Elohim les puso en su cerebrito, es mantenerse dentro de sus especies y a reproducirse dentro de sus especies. Tú no ves un perro metiendo manos o teniendo relaciones sexuales con gatos. No, pero es una idea que me dio. Sí, pero fíjate cómo es la cosa. Y tú no ves un elefante teniendo relaciones con caballo. Se quedan dentro de sus especies, ¿ok? Pero si el hombre mete la cuchara y empieza a cruzar, pues los cruces que hacen. lo que se llama crossbreeding, ¿ok? Y ahora mismo que están bregando con genética, en la cual, ¿sabes? Eso es tratando de imitar a Elohim. Estamos llegando a casi al nivel de... Sí, a las clonaciones y todo eso, ¿verdad? Sí. Tiene que ver con eso. ¿Ok? Aunque en ese tiempo no se hacían clones, pero había algún tipo, ejemplo, si cruzan si empiezan a experimentar haciendo barbaridades y cruzando diferentes razas. Por eso tenemos muchas razas y muchas especies hasta de pajaritos y vamos a ver eso más cerca, porque más tarde vamos a ver una frase que Elohim utiliza que enfoca en eso mismo. ¿Ok? Vamos a ver lo que hay aquí.
En Primera de Corintios 10:14 está escrito: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No solo, no solamente los hombres estaban viviendo en pecados sexuales, sino también los animales se habían corrompido. Está escrito que toda carne, toda, había corrompido su camino sobre la tierra. El camino de cada animal es el proceder natural que el Eterno ha dado a cada especie. Hay una Torah, una instrucción en cada animal creado. Cada animal sabe cómo comportarse para vivir su vida según el plan del Eterno. Hay un camino para cada especie. También hay un camino para el hombre. Pero en el tiempo de Noé, toda carne había corrompido su camino. Esta fue la causa del juicio por medio del diluvio. Pues entonces ya entendemos por qué. Ahí está nuestra contestación. Y el tipo de animal, que lo vamos a ver más tarde, que Elohim define, es clave. Eso lo vamos a ver más tardecito. Este texto nos da a entender que los hombres estaban manipulando los animales de manera de que cruzaban entre las diferentes especies y quizá creando otras especies o abominación. Pues, sí. ¿Ok? Obviamente fue una especie de manipulación genética. Lo que se está haciendo hoy en día también. Sí. Pero de vez de cruzar animales, lo están haciendo genéticamente. De esta manera hubo corrupción en toda la carne. Y Elohim decide poner fin a este tipo de mezcla. Mezcla. Me trae a la mente la parashá anterior cuando habla de los Nefilim. Que los hijos de Elohim se estaban mezclando con las hijas del hombre. Sí. Mezcla. A ver, pero eso es otro tema que vamos a llegar quizá el año que viene, ¿ok? Porque no eran gigantes como la gente cree, ¿ok? Ni era que los ángeles estaban teniendo relaciones sexuales con los seres humanos. No. Porque los ángeles son asexuales. Exacto, voy a traer este punto. Los ángeles no fueron creados para procrear. No. Y reproducirse. Es más, los ángeles no tienen genitales. Pues entonces, ¿cómo es que van a tener relaciones con seres humanos? Piensen. No pueden creer todo lo que escuchen. Tienen que estudiar y ver las cosas como son. ¿Ok? De esta manera, hubo corrupción en toda la carne. Y Elohim decide poner fin a este tipo de mezcla. Solo los animales que habían mantenido su originalidad en su especie desde la creación podían entrar en la arca de Noé para ser preservados para el futuro. Y eso lo da el versículo 20, que dice: de las aves según su especie, de los animales según sus especies, de todo reptil de la tierra según su especie, de cada dos de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. O sea que no fueron todos los animales. No, porque habían abominaciones de animales. Ni todos los reptiles. Yo no sabía, esto yo lo aprendí hace poco. Yo estoy aprendiéndolo ahora. No son todas el ser humano metió la cuchara y empezó a dañar todo. Siempre lo hacemos. Sí. Y lo que crearon fue algo tan abominable a Elohim que no había otra salida que destrucción. Wow. Solo los que eran conforme a su especie valían para ser preservados de acuerdo a la creación original. Exacto, no lo que se construyó o se trató de hacer luego. Vamos a ver qué dice el 14. Sí, vamos a seguir por aquí porque esto
Sí, El sí. versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer. Los rabinos han discutido para saber qué tipo de madera había en el arca. La palabra hebrea que se usa es semejante a la palabra para azufre. Rashi dice que esa madera fue elegida para hacer alusión al azufre que vino con las aguas subterráneas en el diluvio. Pero fíjate, algo me molesta sobre el pensar de Rashi, porque él está diciendo en sus comentarios que esa madera fue elegida para hacer alusión al azufre que vino con las cosas de las aguas del subterráneo. Él vio algo bien curioso, ¿ok? Que las aguas sí vinieron del subterráneo, porque dijeron que las fuentes se abrieron, ¿ok? Y hay una teoría que se llama hyperplate theory, Okay. hydroplate theory, que son de hidroplacas, Okay. ¿ok? En la cual voy a cubrir eso más tardecito cuando cubrimos la parte del diluvio, no en esta parasha, pero en las próximas, ¿ok? Pero como que me sorprendió que saliera de Rachi aguas subterráneas, Uh-huh. ¿ok? Y es una cosa que tenemos que también ver. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6, versículo 18. ¿Qué nos está diciendo eso? Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. La relación entre el Eterno está basada sobre el principio de los pactos. A base de los pactos que Él ha establecido, podemos tener contacto con Él. Adán tenía un pacto por medio del cual se relacionaba con el Eterno desde el principio, como está escrito en Oseas 6:7. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Fíjate lo que está diciendo ahí Elohim, que violar un pacto con él es una traición. Eso me trae a mí a la mente un montón de cosas. ¿Cómo que? Violar el pacto que uno hace con Elohim y con su esposo o esposa, Sí, cuando aceptamos a Elohim o a través de Yeshua, nosotros nos comprometemos con él. sí, Y esto, como nos han enseñado, es un acto legal. sí, So es un pacto. exacto. Y si lo rompemos, traicionamos Ay, a Elohim. wow. Las cosas del Señor son bien serias. Nosotros lo estamos cogiendo muy a la ligera. Sí, La realidad. sí. Siempre está en una pelea para mantenernos dentro de nuestra área de confort. ¿Ok? Y tú ves que cuando se estudia la Torah, parte de la pelea mental es tratar de agarrarse a esas cosas antiguas, que lo que uno hacía en su área de confort y no cambiar, o buscar razones de cómo justificar algo que uno hacía antes. Aunque muchas veces la misma Torah te está diciendo, no, eso no se permite. Sí, eso nos pasa a todos con por ejemplo, con la Navidad. Sí. Eso es algo que para nosotros cambiar eso es bien difícil. El gordo este feo, Santa Claus. Sí, porque es feísimo. Sí, eso es demasiado. Anyway, vamos a seguir, porque si me quedo en esa parte, pues entonces nos perdemos. Pues entonces vamos a seguir aquí viendo qué nos está llevando el comentario Del pacto. del pacto, exacto. ¿Qué nos dice sobre el pacto? Dice que un pacto es el lazo más fuerte que existe entre dos o varias personas. Un pacto no se puede anular o deshacer. Wow. Este pacto implicaba
que el Eterno se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca durante todo el tiempo del diluvio. Y también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacer daño a Noa y a sus hijos durante la construcción del arca. Tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De esto aprendemos que los hombres no estaban viviendo en relaciones maritales durante el tiempo del diluvio. Luego, cuando el Eterno les ordena salir del arca, les permite unirse de nuevo con sus esposas, como está escrito en 8:16. Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Wow, eso es un detalle bien, bien impactoso. Pero aquí quiero hacer hincapié en una parte. Un pacto no se puede anular ni deshacer. Eso es bien importante, ¿ok? Porque la cuestión es que en el antiguo Medio Oriente, si un rey hacía un pacto, él no podía ir en contra de ese pacto que hizo, ¿ok? Es como que si cuando hacía una ley, cuando daba, no podía ir en contra de esa ley. Eso lo vemos bien claro en el relato de Ruth, ¿ok? Y la cuestión, si el rey muere, pues el que viene, pues entonces puede hacer unos ajustes, ¿ok? Pero ese pensar que es parte del carácter de Elohim nos enseña algo bien importante, que el Nuevo Testamento no es un Nuevo Testamento o un nuevo pacto, es un pacto renovado, un pacto con unas cláusulas, el mismo pacto con unas cláusulas añadidas. Exacto. ¿Ok? De la misma forma que cuando querían matar los israelitas en el relato de Ruth, ¿ok? Y el rey dijo, hice el edicto que maten los judíos, ¿ok? O los hebreos. Pero entonces él dio el edicto de que los judíos podían protegerse, defenderse contra ese ataque. Fíjate cómo es una cláusula en adición para entonces balancear las cosas. ¿Ok? Por eso que no podemos decir que Yeshua creó una religión nueva. No. Imposible. No podemos decirle. Es más, para tenerlo más claro, otra vez, como se dice en inglés, I hate to beat a dead horse, but no, lamento tener que dar tanto en el mismo punto. Yeshua es un judío. ¿Por qué? Él era un judío practicante antes de su muerte. Él iba a las sinagogas. Él enseñaba los halajá y la Torá. ¿Ok? A los halajá que eran un peso para el pueblo. Él enseñaba lo que decía la Torá correctamente. Murió como un judío. Y obviamente resucitó. Y él no paró de ir a las sinagogas. Él no paró su estilo de vida de Torah. Él no paró de ser judío. Sigue siendo judío porque él es de la tribu de Judá. Es más judío que judío. Y sigue siendo judío. Yeshua no es cristiano. Ni bautista. Ni bautista. No tiene religión. No tiene religión. A mí esto del pacto me choca mucho porque un pacto hicimos tú y yo. Sí. Para nosotros estar juntos y lo hicimos delante de Elohim. Sí. Es bien difícil saber que muchas veces las situaciones de las personas y tienen que romper esos pactos y divorciarse cuando prometimos frente de Adonai ser fieles, estar en las buenas y en las malas, y cuando están las malas salimos corriendo porque eso es lo que hacemos, correr. Pero hay circunstancias que el ser humano, recuerda, un pacto, los dos tienen que guardar el pacto en ambas direcciones.
Y si una de los que están en pacto rompe el pacto, se anula. Sí, pero igual pasa cuando tú haces un pacto con Elohim, y porque tú aceptas, como dije ahorita, tú aceptas a Yeshua, Sí, eh, acep- aceptas todo este convenio, todo esto, y entonces le prometes al Señor serle fiel, que tú vas a hacer todo para Él, y cuando cometemos los errores, a veces nos vamos al mundo, se nos olvida en dónde estábamos, nos enojamos con un hermano, con el pastor, y salimos corriendo y se rompió el pacto sí, con Adonai. Y yo entiendo que eso tiene repercusiones bien fuertes. sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 20 y 21. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que los preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Según este texto, los animales no fueron considerados como alimentos. Primero se habla de todos los animales y luego de todo alimento, donde obviamente no están incluidos los animales. Así que durante 1656 años de la historia humana no se comía carne, solo legumbres y frutas, según el mandamiento dado a los hombres en Génesis 1:29. El derecho de comer carne vino después del diluvio. Oh. Y eso es lógico, porque la cuestión es que como se llenó la tierra de agua, toda vegetación tenía que morir. ¿Ok? Entonces, cuando salieron del arca, ¿qué tenían para comer? Los animales. Y la cosa es que la Torá nos dice algo bien, bien, bien increíble. Cuando nos dice qué tipo de carne podemos comer. Sí, no es que te podías comer todos los animales que estaban allí. Sorpresa. La Torá dice todo, de todas Hasta los cerdos y... yo no sé, pero dijo de todos. Bueno, Algo para pensar. algo para preguntarle a ver cuando estemos con él. Sí, ¿ok? Porque no hizo distinción, no dijo Sí, es animales verdad. limpios, No, exacto, no los identifica ni siquiera como limpios e si impuros. eran exactos, ¿ok? Y los animales puros eran para sacrificio también. Pero eso es otra enseñanza. Y otra enseñanza bien, pero bien cargada. ¿Ok? Pero traigo estos puntos para que así estimular la curiosidad de ustedes. Porque no podemos leer la Torah así por encimita. Tenemos que entenderla de forma completa. Bueno, mi amor, yo vi o leí algo por ahí que Rashi mencionaba algo en el Midrash Tanhuma. Me alegro que tú trajiste ese punto. ¿Tú nos puedes hablar sobre eso un Sí, poquito? sí. Recuerda que al principio hice el comentario que no era perfecto. Exacto, ¿Ok? Y que aunque era lo mejor que había en su generación. exacto. Pues entonces cuando en el Midrash Tanhumá, ¿ok? Se ve el comentario de Rashi que dice, el fin de toda carne ha venido ante mí, ¿ok? Eso es lo que, y Noah respondió a eso lo que dijo Elohim, ¿y qué tú vas a hacer conmigo? ¿Ok? Que es una pregunta lógica y normal. Sí. ¿Ok? Fíjate, en el Noach, en los 120 años que dice Rashi que estaba construyendo el arca, la Torá no habla de que él oró para esa gente perversa, para que se arrepentieran y puedan entrar en el arca. Eso es interesante. ¿Ok? Él estaba salvo porque Elohim le dijo, la arca, construyela
para que tú te salves con tu familia y salve según sus especies. Los animalitos y todo eso. Exacto. Pero nunca oró para esa Generación. generación. Eso fue un error grande. Porque, fíjate, Elohim escucha la oración del justo. Claro. Y si él hubiese orado, que hubiera la posibilidad por la oración de ese justo, que Elohim cambie su parecer. Yo entiendo que sí. Digo, no sé, ¿verdad? Porque yo no Vamos, estuve ahí, pero sí, mira, porque fíjate, Abraham oró para Sodoma y Gomorra. exacto. No para la gente que estaba ahí, pero él dijo, pero si hay, Aunque sea uno. viendo el macro, Exacto. y si hay 50 justos, Exacto. si hay 40, si hay 30, Hasta que llegó a uno. llegó a 10, A 10, exacto. pero si hubiese llegado a 1 y podía llegar a ese número 1 y hubiese dicho, no destruirá Sodoma y Gomorra. Había uno justo, que fue Lot, Ujú. y envió los ángeles para salvar a Lot, sacarlo de ahí, Exacto. para entonces ejecutar su juicio a toda la población de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham oró para esa generación que estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que decía Elohim? Okay. Aunque hubiesen 50, 40, 30, no, yo no voy a destruirlo. Ujú. Fíjate cómo son las cosas. Por eso que en Isaías a 54:9, Yesayahu, en hebreo, dice que llama el diluvio las aguas de Noach. ¿Ok? Y en el Midrash Tanjumá explica que es porque Noach fue culpable por ese diluvio, ¿ok? Por no orar. Para terminar esta día, quiero tocar un punto de lo que dice el Zohar. ¿Okay? El Zohar nos explica que Noah trató de salvar la generación llamándolo al arrepentimiento. ¿Okay? Pero la realidad de que él no oró por ellos, ¿okay? En la Torah, pues entonces levanta la pregunta. Y al fin y al cabo, se ve que él no le importaba, y esto es lo que dice el Zohar, él no le importaba qué le pasaba a esa generación. Lo que realmente le importaba era él hacer lo mejor posible de lo que Elohim le pidió. ¿Okay? Pero levanta la pregunta también el Zohar, si hubiese implorado a Elohim para que no destruya a la humanidad y que sea misericordioso, ¿ok? Pues entonces posiblemente hubiese cambiado la cosa, ¿ok? Porque si ponemos del otro lado de la moneda, si él hubiese estado en juicio también, él hubiese implorado, por favor, reconsidera tu decreto. O sea, por favor no ejecute eso contra mí. Pero como ya sabía que estaba libre de destrucción, no se preocupó por orar por las personas para misericordia de Elohim. Lo cual es algo que tenemos que hacer. Sí, Orar por misericordia de aquellos que se están perdiendo. sí, y no todo el mundo lo hace. No, Eso se llama tener compasión. compasión. ¿Ok? Y Tenemos- eso lo mira, Elohim lo mira. Sí. Y bien importante, amada esposa, para terminar, ¿qué es lo que nos dice el último verso de esta aliyah?
Dice, y así lo hizo Noa, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Este es el secreto para el éxito de todos los hombres. La clave para el progreso del ser humano es hacer exactamente conforme a lo que Dios nos ha mandado. O sea, en la obediencia hay bendición, como dice nuestro pastor. Exacto. Y si uno quiere ser exitoso, Si es la clave para todo, tenemos que hacer según la Torá y el Padre nos va a ayudar en todos nuestros caminos porque y nos va a dirigir sí, hacia donde Él quiere que nosotros vayamos también. Y la clave para todo, para la felicidad, que la gente piensa que la felicidad es porque si me caso con este, me va a hacer feliz, voy a ser feliz. Eso no es si así. voy a ser millonario, Si fuese millonario, voy a ser feliz porque voy a tener todo lo que tengo. De eso no es que se está tratando. exacto. Es hacer lo que Elohim quiere, Adonai quiere que nosotros hagamos. Así es. Una vez que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, entonces Él se va a encargar de todas nuestras cosas, de nuestros procesos y de todas las cosas que nos hagan falta. Esta para allá ha sido bien interesante Sí. y tiene promesas también. Y quiero que sepan una cosa los que están escuchando este video. Mi esposa me enseña a mí. Sí. Y otra vez, la bendición de estudiar con tu cónyuge, con tu esposa, con tu amada, con tu novia, hasta con una amiga, un hombre con una amiga, porque esto es una cosa que no se explica muchas veces. Un hombre puede tener una relación de amistad con una mujer y viceversa. Exacto. Y no tiene que haber pensamientos sexuales envueltos. Claro que no. ¿Ok? Ejemplo, yo puedo decir claramente, yo amo a otra mujer. Mi mamá, Claro. ¿Y tú tienes amigas? sí, yo tengo amigas, sí, tengo muchas, en la cual Janet la conoce quiénes son y respetan, ¿ok? Y me cuidan como un hermano. Es posible. Y con esa persona en la cual tú tienes una amistad, cuando uno estudia la Torá, como que la relación engrana más. Sí, Engrana mucho más. mejor. Se conocen mejor porque la cuestión es que en la discusión de las cosas buenas y las cosas malas, ante Elohim, se descubren uno al otro de diferentes los sentimientos, sus puntos de vista, ¿entiendes? Porque yo he aprendido de ti mucho en los estudios. Yo he aprendido más que tú. Pero ella me enseña, ¿ok? Porque ella ve las cosas, me las explica y yo tengo que decir, contra, es verdad. So, no pierden la bendición hasta con tu mamá, con tu papá estudia, o los padres estudian con sus hijos. Trata de buscar una forma de cómo sentarse. Esto no es aburrido, déjame decirte, esto es como armar un rompecabezas. Si te gusta armar un rompecabezas, entonces ver la imagen después que tú lo terminas. Lo mismo es estudiar la Torá. Tú vas a buscar información de diferentes puntos, la vas a juntar y te va a crear una imagen completa. Y cuando ves esa imagen completa, te va a quedar asombrado o asombrada. Lo recomiendo con todo mi corazón. Y con eso terminamos la primera aliyá. Wow. Terminamos, pero nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite, con la siguiente para allá. Y con eso decimos shalom. Shalom.